Más cordial bienvenida a la 27ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Agradecemos que nos acompañen en esta oportunidad para presenciar la presentación de los libros Oratoria Jurídica y Código Procesal Penal Didáctico, que estará a cargo del abogado Benji Espinosa Ramos y del señor Fernando Romero como moderador. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, ahora sí. Tengan ustedes muy buenas tardes. Para nosotros es hoy día un honor contar con la presencia del abogado Benji Espinosa Ramos, con quien vamos a realizar un conversatorio y vamos a presentar los libros de su autoría. Bienvenido, doctor Espinosa. Fernando, muchísimas gracias y gracias a los que han concurrido para poder conversar un poco sobre algunos de los libros que he escrito. Así es. Queremos empezar un poco retrocediendo en el tiempo. Tengo entendido que hay dos libros que fueron claves en los inicios de su carrera. Uno es de Dan Carnage y el otro es de Plato. Cuéntenos un poquito, por favor. Sí, te estás hablando... Bueno, Dale Carnegie ha escrito varios libros, ¿no? Pero uno especialmente marcó mi formación. Yo había ganado algunos concursos de formación en el colegio, había ganado algunos concursos de lengua, de literatura, siempre me gustó las letras, especialmente las palabras. Y un día yo, revisando que había algunos centros para enseñarte a hablar en público, tener el miedo a hablar en público, ¿no es cierto? No tener, digamos, muletillas para hablar, en fin, todos los vicios del lenguaje que puedan haber. Le digo a mi papá, ¿sabes qué? He visto que hay un curso que están dictando, es un curso, no recuerdo exactamente la institución, podría ser TEA, no. TEA, claro, oratoria, ¿no? En el centro de Lima. Exacto, entonces decía, conviértete en un orador, pierde el miedo a hablar en público. Papá, yo quiero inscribirme en ese curso. ¿Tú crees que me puedan pagar el curso? Le digo, te lo voy a pagar, pero con una condición. Te voy a dar un libro, vas a leer el libro, al terminar el libro, le vas a explicar que has entendido, y luego de eso, con mucho gusto, vamos, sí, al día siguiente que hayas terminado, te matriculo en el curso que quieres, en el cual, está bien, acepto la condición. Empecé a leer el libro de Dale Carnegie, y empecé a aprender de los grandes oradores, forenses, abogados. En el libro de Dale Carnegie te cuentan pasajes de la defensa, por ejemplo, de Cicerón, que fue un gran político, pero también un gran abogado, o de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era un tipo muy tímido al inicio, se convirtió en presidente de los Estados Unidos, marcó la historia de la humanidad, era un portentoso orador, era un mago de la palabra, hechizaba con su discurso. Y dice que un tipo muy
de muy bajos recursos al inicio. Cuenta Dale Carnegie que él trabajaba en algún momento en los rieles de un tren y que allí se ponía a leer en voz alta para mejorar la dicción, para mejorar el alcance, la potencia de su voz. Entonces, a mí eso me animaba mucho, conocer la historia detrás. Jesús, sus parábolas, son grandes ejemplos de oratoria, cómo agitaba las masas y cómo hacía que personas dejaban a sus familias para que lo acompañen. Todo lo hacía a partir de historias, que eran sus parábolas. Eran historias, contaba historias, sabía contarlas. Benito Pérez de Galdós, en España, Nariño, en Colombia, y entonces empecé con ese libro a entender que la oratoria no necesariamente la tienes que aprender en un centro, en una institución, sino que primero empecé a comprender, a ser consciente de la importancia que tiene el poder de la palabra, oral o escrita. Yo estaba ya en el camino de la carrera, me parece, como adolescente, yo entré a los 15 años de la carrera, fui el Benjamín de la universidad, salí también como el más joven, fui el profesor más joven de mi universidad, o sea, el profesor de la Universidad San Martín de Porres, el más joven de enseñar con 21 años. Ya antes había sido asistente de cátedra de los 19 años en varias universidades. Entonces, varias cosas le he hecho joven. Y esto que cuento de mi papá es lo que me pasó en mi vivencia. Terminé el libro y le dije, bueno, ya lo terminé, y me dijo, a ver, cuenta. Lo conté. Le dije, pasa acá, tiene tantos capítulos, en este capítulo se habla del ritmo, en este capítulo se habla de la dicción, en este capítulo se habla de grandes discursos, que es uno de los finales. Y ¿sabes qué? Ya no quiero estudiarlo. Quiero seguir estudiando este libro y quiero seguir aprendiendo, porque dicen que este libro dice que aprendes cayendo, que al caminar aprendes cayendo. Entonces yo quiero equivocarme, quiero en mis posiciones de la universidad aprender lo que me están enseñando acá, la importancia de la mirada, la importancia de la pausa oratoria, la importancia de las citas para empezar o terminar un discurso, o en el medio cómo captar la atención, la importancia del tono de la voz. Entonces empecé a practicarlo, ya al final no me metí en ningún curso. No entré en ninguna institución, y creo que el propósito de mi papá se cumplió. Me dijo luego de eso, es mejor ser autodidacta. Es mejor ser autodidacta. Eso no quiere decir que está mal que uno vaya a una institución a aprender algo, no. Pero es mucho mejor ser autodidacta, porque lo que tú aprendes leyendo, o lo que tú aprendes experimentando algo, haciendo algo, no lo olvidas nunca. Eso lo he aprendido en la vida. Estuve en un curso en Estados Unidos, en San Diego, California, es uno de los mejores cursos en meditación. Curso especializado en técnica de meditación oral. ¿Y cuál es su método de enseñanza a los americanos? Aprender haciendo. En la American University en Washington, gracias a mi maestro que estaba acá, Alex Carranza, a mi hermano Luis Domínguez Vera, hemos estado en Costa Rica, en la Argentina. La universidad me ha dado muchas oportunidades. El otro día estaba con don Raúl Bao y José Chan, el vicerrector y el rector de la universidad. Después de años voy a visitarlos. Yo le dije, yo le debo lo que soy. Y me dice, no, simplemente tuviste oportunidad de aprovechar. Que si no estabas preparado, no lo hubieses aprovechado. Si te hubiese pasado el tren. Pero yo le agradezco a mi universidad porque confío en mí. Y sigue confiando hasta ahora. Yo soy profesor en pre y posgrado de la universidad. En otras también, pero principalmente en la universidad. Entonces, un poco cuento eso porque ese es un libro que a mí me marcó la vida. Lo leí de adolescente y lo volví a leer cuando ya era abogado. Y la primera lectura de la segunda difería porque aprendí nuevas cosas. Por eso yo le digo a los chicos de mi estudio que están acá conmigo, digo, ustedes pueden releer un libro. Hay lecturas de 2, 3 tiempos. La primera lectura no es la misma. Ya eres una persona distinta. Cuando ya tienes otras experiencias. Ya tienes otro kilometraje. Y entonces aprendes otras cosas. Hay que releer. Lo que merece la pena leer. Porque además, como decía Borges, leer no puede ser una obligación. Es un acto de elección. Si no te gusta algo, déjalo. Tiene que ser un placer. Es un ejercicio de placer. Es un acto tan placentero como el comer bien, como hacer el amor, como otras cosas que hay que hacerlo con placer, porque si no lo hacen bien, si no lo hacen con placer, se termina fracasando. Claro. Ese es el primer libro. Y tú me has hablado de otro. Podría decirte otros, pero estás hablando de uno que yo estaba en la casa de mis padres y para ir a la casa de un amigo
14, yo tenía que caminar unas 10 cuadras aproximadamente. Cogí de la biblioteca de mi papá un libro que también marcó mi vida. Tiempo después le he dedicado ya mayor a escribir sobre ese libro, que es La Apología de Sócrates de Platón. Es un libro que yo recomiendo. Es un libro pequeño, de muy pocas páginas, lo podrías leer en un día, pero para entenderlo necesitas meses o años. En la Apología de Sócrates, Platón cuenta la autodefensa que hace Sócrates. A Sócrates se le acusaba de corromper a la juventud. Si tú corrompes a la juventud, pues tienes un conjunto de jóvenes que te siguen, son tus discípulos. Pero el padre de familia, en la idiosincrasia ateniense, griega, o sea, meterte con el papá de la familia y ocupar el lugar del papá de la familia, era una cosa, era un sacrilegio. Y la segunda acusación era de que él no creía en los dioses, sino en otros. Entonces, ¿qué nos enseña la apología de Sócrates? O sea, ¿por qué me marcó la vida? Porque Sócrates, con un lenguaje sencillo y simple, desmonta todas las acusaciones de Sócrates. Las minimiza, las hace quedar en absurdo, en ridículo. Sócrates empieza diciendo, por ejemplo, acabo de terminar de escuchar a mis acusadores, Anito, Nicón, Meleto. Y así como los he escuchado, hasta yo me siento culpable. Porque han hablado de una manera que de verdad me hace creer culpable. Pero eso no es así. Yo les voy a hablar como les hablo en las tabernas, como hablo en el ágora, como me ven caminando a mí, y como hablo, tal cual como hablo siempre, voy a hablar acá en el ágora. O sea, no tengo por qué, al defenderme, usar palabras distintas. Aprendí ahí el valor de hablar sencillo, por hablar bien. Tuve una época en donde mi lenguaje era muy barroco. Mi lenguaje era lo que se conoce como, o sea, estaba lleno de palabrejas, palabras difíciles, que si tú las escuchabas no las entendías. Tenías que tener un diccionario para que puedas entenderlo. Ese era yo. Pero después aprendí que eso no es así. Correcto. Entonces, eso aprendí de la apología de Sócrates. Y claro, ¿por qué digo de que tomé el libro de la biblioteca y me iba caminando? Mientras caminaba, yo caminaba por una ciclovía y iba leyendo ese libro. Lo terminé en una semana. Lo volví a leer, años después lo leí y he escrito un libro que se llama La Apología de Sócrates, las lecciones que trae Platón, ¿no? Que es el que escribe el libro con su maestro, para los litigantes. ¿Qué lecciones de litigación y retórica podemos encontrar? Entonces, para mí ha sido un libro excepcional, son dos. Y a los que se inician en el derecho, a los que quieren ser abogados, recomendaría uno, El alma de la toga. El alma de la toga está escrito por un ex decano del Colegio de Abogados de Madrid, que es Ángel Osorio Gallardo, y Ángel Osorio dice, una cosa es ser abogado y otra cosa es ser licenciado en derecho. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es que el abogado aboga, defiende, representa una causa y aboga por esa causa, expone los problemas del otro y propone una solución ante el juez. Entonces Osorio reflexiona en ese libro y dice, aquellos que nunca han pisado un tribunal, aquellos que nunca han litigado, son licenciados en derecho, pero no abogados. Son grandes reflexiones que da un hombre que ya está en las postrimerías de su vida, que lo ha tenido todo, que ha ocupado los más altos cargos, y dice, quiero darle mi legado a los futuros jóvenes, abogados, estudiantes de derecho, que estudian derecho hoy y que mañana van a ser abogados. Y les escribe el alma. Yo diría entonces, son tres esos libros que han tenido en distintos momentos de mi vida gran significado y repercusión. Y han sido parte de su formación, de la base, ¿no? De las raíces, hasta ahora lo son. Con esto último voy a adelantar una pregunta que la tenía por un poco más adelante, pero me parece súper importante lo que acaba de comentar, y es que estaba revisando un poco el artículo 18 de la ONU, de los principios básicos de las funciones de los abogados según la ONU. Hay una frase que es que no se puede identificar al abogado con la causa que asume, ni con el cliente que defiende. Eso ha sido todo. ¿Qué significa eso? Yo he sido, como todos saben, yo me he hecho conocido para la sociedad. Siempre marco ese día. Conocido para la sociedad por la defensa del expresidente Castillo. Pero hasta antes de asumir la defensa del expresidente Castillo, yo no
alcaldes, gobernadores regionales, escándalos que se suscitan en la sociedad. Ya estaba acostumbrado con la defensa mediática. Nunca al nivel de defender a un presidente en funciones. Porque César Layacán, a quien yo admiro mucho, quiero y respeto, ha defendido expresidentes. Cuando yo toqué la puerta de su oficina, me hizo pasar y me dijo: no hay gloria mayor para un abogado litigante que defender al más alto magistrado de la nación. Y me dijo: algún día te va a tocar, hijo. Y cuando supo la defensa de Castillo, él es el primero en escribir. Y me dice primero: qué bueno que has entrado tú. Ahora sí el presidente va a tener defensa. Y luego me dice: te tocó, es tu momento, disfrútalo, da lo mejor de ti. Sé que estabas preparado para eso. Entonces, claro, cuando he defendido al expresidente, he defendido a otros políticos, yo he defendido a otros políticos que ahora están en el Congreso, que han sido congresistas, ministros incluso. He defendido congresistas y alcaldes de la izquierda, de lo que se llama la derecha, liberales, conservadores, aquellos que no se defienden, lo que sea, pero he defendido políticos de todas las tiendas, de todos los ámbitos. A mí no se me puede decir, cuando defendía a Chinguel se decía que yo era priista, cuando defendía a Salaverde decían que era fujimorista, defendía a Castillo y era rojo. No puedes estar identificando al abogado con el caso que defiende y con el cliente que representa. Lo que pasa es que el problema del Perú, la ONU dice que somos un país en vías de desarrollo. Yo digo que somos un país subdesarrollado. Es el claro. Nuestras instituciones no funcionan. Nuestra democracia es una democracia fallida. Nos comportamos como súbditos, no como ciudadanos. Norberto Bobbio decía: la diferencia entre el súbdito y el ciudadano es que el ciudadano tiene derechos y es consciente que los tiene. Entonces, la gente no entiende la presunción de inocencia. No aquilata el derecho al honor. O sea, creen que porque te saquen una portada tienen derecho a decir que esa persona es culpable. Eso no es así. O porque lo dice la prensa. O porque lo dice la prensa, porque la prensa necesita titulares, necesita vendetas. Y entonces para la prensa no le conviene decir que Benny Espinosa es un inocente. Va a decir que es el más terrible criminal. Solo comparable con Al Capone. ¿Te das cuenta? Porque eso sí ven. Había una investigación, me acuerdo, contra unos congresistas apristas, estaba mi amigo, mi hermano Daniel, acá presente, no me dejará mentir, y pusieron la camorra italiana. Entonces, yo me asusté, dije: de verdad, una camorra se instalaba en el Perú, a nivel político, ¿no? Empiezo a leer las páginas de la disposición fiscal y eran de verdad una vergüenza. Lo único altisonante de esa disposición era el nombre que habían. Se habían atrevido a utilizar el nombre de una gran mafia como es la Camorra, una organización criminal transnacional. Eso pasa siempre. Entonces, el problema de los juicios mediáticos es que la prensa no puede esperar al final del juicio para sentenciar. Tiene que sentenciar ya, si no, no vende. No hay tiraje, la gente no compra, eso es así. Eso pasa acá, se está reclamando hoy en España. Hoy Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro, hoy está en Colombia envuelto en un caso. Y probablemente en Colombia, el TROME de allá, la República de allá, en fin, estarán haciendo su trabajo y sacando sus titulares y vendiendo más tiraje, por el caso. Pero ¿y si es que el acusado fuera tu hermano o tu padre? ¿Te gustaría que te trataran como lo tratan? Es un poco de empatía. Es un poco de que hay que adecentar el trabajo del abogado. El abogado penalista en un tiempo fue el abogado más respetado en la profesión. Tiempo esta parte han tratado de mucha farándula en torno al tema. Pero en realidad nosotros los abogados penalistas, creo que tenemos el trabajo más importante en el país. Lo digo sin modestia, porque es así. Nosotros defendemos la libertad. Cuando yo voy al médico, entro a la sala de cirugías, no sé si voy a salir vivo o no. Ese drama de la familia lo vimos los abogados. Cuando viene la familia y dice: doctor, ha puesto cadena perpetua a mi hermano, viene llorando una persona de provincia. Voy a estudiar el caso. Es un caso de secuestro seguido de muerte. Si es que yo veo que es culpable, no lo voy a defender. Eso no quiere decir que yo solo defienda a gente inocente. La mayoría de gente que defiende es culpable. Pero lo que quiero decir es que hay casos en los que el abogado elige, porque todos tenemos derecho de defensa, pero todos los abogados no tenemos la obligación de llevar todos los casos. Uno elige. A
mí jamás se me va a decir, tengo más de 12 años litigando, no me va a decir, Benny Espinosa defendió un violador, jamás. Todos mis casos de violación han sido acusaciones falsas y todos han terminado en sobreseimiento. Cuando han pedido prisión con presencia simple, en archivo, en la solución. Ahí está demostrado que la gente inocente. Y es que ahora, lo que usted decía, ¿no? Nos olvidamos todos en general de que hay un punto muy importante que es la presunción de inocencia, que acá ya casi no se utiliza. Y justamente el tema de la prisión preventiva se está usando mucho, violando este derecho que tenemos todos. Mira, Sayo, que es mi novio, que está acá adelante, con mi hija, con Valentina, sabe muy bien que yo soy muy apasionado en lo que hago, especialmente en mi carrera. Y hace muchísimo tiempo yo soy crítico de las presiones preventivas. La prisión se convierte en una presión, porque entonces el juez ya no le interesa el debate, la audiencia, los argumentos, las razones, la contradicción, la tesis, la antítesis, el juez está pensando en: ¿mi foto va a salir mañana en el correo? ¿Qué va a decir mi familia si ve mi foto en Perú 21? Si yo le doy libertad, van a decir que soy un juez corrupto. Entonces los jueces piensan así. Un principio que no está en el código, se llama principio de conservación del puesto. Si me equivoco, que la sala de 3 jueces, corríjame, prisión, apela, se reúnen los 3 jueces de la sala, el caso sigue siendo mediático, siguen habiendo portadas y titulares, y los 3 jueces dicen: ah, este no es mi amigo, voy a sacrificar mi puesto por este que no es mi amigo. Si me equivoco, que los de arriba corrijan. El caso sube en casación a la Corte Suprema, ya son 5 jueces, mira cómo va creciendo el nombre. Se reúnen. Y entonces en el Perú el problema de la casación es que es un recurso que tiene mucha discreción de parte de los jueces. La ley dice que los jueces te admiten o no una casación. Entonces, hay varias casaciones famosas de prisión preventiva, han pasado meses litigando, y la Suprema te declara inadmisible. ¿Por qué? Porque dice: ya tengo 20 sentencias sobre prisión preventiva y no hay nada nuevo que decir. ¿Te das cuenta? Y la pregunta es: ¿y alcanza justicia o no alcanza? Y entonces, el otro día RPP me entrevistaba y me decía, ¿no? En RPP me estaban haciendo un especial, me dicen: doctor, el Ejecutivo acaba de hacer una reforma, explíquenos la reforma. Yo la leo, ¿y qué cosa está haciendo el Ejecutivo? Está incorporando en los artículos 300, en el artículo 395 A y B el delito de cohecho del servidor penitenciario. O sea, para que me entiendan bien, ese que está dentro de los penales, nosotros tenemos varios penales. El problema de la corrupción en los penales es antiguo. Desde que se crean los penales en el Perú hay corrupción. Hasta hoy pasan los tiempos, pasan los gobiernos y sigue creciendo el índice de corrupción. Los penales te cobran para tener una cama, te cobran para tener mejor comida, te cobran porque tienen plata para que puedan tener televisión, cobran para que pueda entrar un celular, hasta para que lo cuiden y no le pase nada. Te cobran para cuidarte, te cobran para el pabellón, te cobran para todo. Entonces yo explicaba en mi entrevista, decía: es una realidad. O sea, yo no puedo decir que no hay corrupción en los penales, pero ¿cuál es la propuesta del Ejecutivo? Llueve sobre mojado, porque pone cohecho del servidor penitenciario. ¿Qué? ¿No existe el cohecho pasivo propio en el Perú? Funcionario servidor que acepta una coima, que acepta que en el futuro se le entregue una coima, ya está cometiendo el delito. Que el servidor penitenciario no es servidor público, por tanto, ¿era necesario incluir eso? No. Pero la gente escucha eso y dice: bravo, están haciendo cosas, están resolviendo problemas. Pues están engañando. Hay un libro, hay un libro que a mí me gusta mucho. Estaba con un amigo que se llama Odeni Bacallao, un cubano, excepcional, maestro en literatura policial. No en literatura, sino en literatura policial. Yo estuve viviendo en Costa Rica, en San José, de enero a julio del 2010, gracias a que gané una competencia en Derechos Humanos y gracias a que la Universidad San Martín de Porres me becó y dijo: tú eres un alumno ejemplar destacado y te voy a pagar los 6 meses. Que probablemente si la universidad no lo pagaba, no hubiese podido ir. Es decir, había ganado el concurso que decía: vas a ser pasante, vas a estar 6 meses en la corte,
pero como la familia no tenía dinero, si la universidad no hubiese invertido, no iba a ser. Le debo mucho a mi universidad. Estaba en Costa Rica, lo conozco a él. Y analizamos, yo había leído en la universidad, había leído un libro que es muy bueno, que es El Príncipe, de Maquiavelo, yo lo recomiendo. Y analizaba con él El Príncipe. Maquiavelo básicamente reflexiona, le dice a los Medici, ustedes que van a gobernar, ustedes que son príncipes, yo creo que toda la gente se reúne para darle los regalos más suntuosos, más caros, las joyas más caras, el oro más prístino, pero yo le voy a dar un regalo que es básicamente el trabajo de mi vida. Todo lo que he aprendido en años, ustedes lo van a aprender en minutos leyendo mi libro. Y les obsequia el príncipe. Y el príncipe es un manual no para enseñarte a cómo se deben hacer las cosas, sino cómo se hacen. De real político. O sea, llega a decir, no les voy a enseñar a los gobernantes, yo les voy a enseñar a cómo deben gobernar, sino cómo se gobierna. Y por eso es que es famoso esa frase de el gobernante, el príncipe, el que dirige, el que ordena, el que manda, no debe buscar ser amado, debe buscar ser temido. ¿Y qué estamos viviendo ahora? El gobierno del terror. Un criminólogo americano ha escrito un libro que se llama Gobernar a través del delito. ¿No estamos haciendo eso? ¿Eso es nuevo? Eso ya pasaba en Roma. Cuando Cicerón, mi último libro es sobre Cicerón, se llama De Oratore, Diálogo del Orador. Cicerón, cuando iba al foro romano, cuando se enfrentaba con otros grandes oradores como él, lamentablemente en el Perú ya no tenemos, el órgano deliberativo por excelencia que es el Congreso, no tiene eso, no hay figura de ese tipo. Entonces Cicerón iba y Cicerón cuestionaba que al pueblo se le estaba dando, ¿no es cierto? Se le estaba distrayendo el pan y circo romano. Dale pan y circo al pueblo que se distraiga y se olvide de las cosas más importantes. La corrupción, la inseguridad, los índices bajos de economía, que estamos en recesión, pero el Ministerio de Economía todavía no lo declara y tenemos al Ministro de Economía diciendo hay que ser optimista. La política es ser optimista, no te van a decir la realidad. Pero claro, entonces hay que empezar a unir los conocimientos. Yo creo que los abogados tenemos que ser los principales humanistas, y el buen abogado, en general, laboralista, penalista, especialista en derecho empresarial o corporativo, tiene que ser un abogado que entienda que las disciplinas se entrelazan. Cicerón le hace decir a Craso en su libro de oratoria, dice, los verdaderos abogados, los que hablan bien, son aquellos que han entendido que todo parte de conocer y entender la madre de todas las ciencias. 2 puntos, la filosofía. Entonces, si tú ves mi obra, yo he escrito, mi primer libro es este, Litigación Penal, Manual de Aplicación del Proceso Común. Este es mi primer libro, en el 2016, editorial SIP. Segunda edición, Ale Editores. Y se difunde en el extranjero. La tercera edición la saca Grifo. Y van a haber otras ediciones, estamos ampliando el libro. Después se sacaba un libro que se llama Aforismos Latinos y Sistema Penal. Y en la carátula está Cicerón, en las famosas Catilinarias, en un discurso que él, en una invectiva contra Catilina, en un debate, en una polémica. Está ahí el cuadro de pintura como portada. Luego he escrito sobre la apología de Sócrates, he escrito este libro de Código Procesal Penal en diagramas con los chicos de mi estudio. Sergio, que no está acá porque está mal, en ese momento estaba Alexis, Fabiola está desde el día 1, cuando abrimos el estudio, y debo confesar que trabajamos hasta de madrugada, o sea que hoy no pasa, no hay necesidad. Si después de tantos años en una empresa sigue rompiendo el lomo de la misma manera, no tiene sentido, no estás haciendo algo bien. Entonces, bueno, pero ella, por ejemplo, estaba conmigo desde el día 1, entonces ellos saben de que yo siempre cuando converso con ellos, o sea, la conversación no es mirar la ley, porque yo creo que los abogados que se basan en la ley, como decía Montesquieu, el juez de la boca muda que pronuncia la ley, o sea, perdemos perspectiva. Yo no tengo una mirada legañosa del derecho, positivista del derecho. Yo me sé el código y recito el Vaporrete 158.2, que dice que para dictar prisión o condenar a alguien necesito corroborar la declaración del colaborador, testigo de referencia o otro. Yo no sé, y tengo buena memoria para citarlo en los tribunales, pero
La pregunta es, ¿qué hay detrás? Hay que entender el significado. Yo creo que eso nos falta. Por eso, en las grandes universidades del mundo que están liderando los rankings, hay un curso que se llama Cine y Derecho. ¿Por qué no lo hay en el Perú? Lo tienen en algunas facultades, muy pocas. Literatura y Derecho, ¿por qué no? O no puedes enseñar Derecho, por ejemplo, con los juicios que se presentan en el Quijote de la Mancha. No puedes enseñar Derecho con la historia fascinante de Dorian Raskolnikov en Crimen y Castigo. Era un hombre muy bueno y tuvo una necesidad y mató a una mujer muy mala. Y una prostituta le enseña el camino del bien, de la redención. ¿Tú te imaginas esa historia? ¿Y por qué no entonces? Memoria del subsuelo, del mismo Dostoyevsky. Dostoyevsky es un clásico, pero de una literatura psicológica, penal, para criminólogos. ¿Por qué no? Y claro, yo tuve un mal profesor de filosofía en el colegio. A mí no me gustaba la filosofía. Y cuando yo le hablo de filosofía Sayo, y que pretendo enseñarle a mi hija, yo enseño que la filosofía es amigable. Hay que saber enseñar. Todo se puede enseñar bien si es que tiene pasión, si es que tiene claridad. Yo, por ejemplo, y está acá presente, nuevamente lo voy a citar a mi maestro, Alexander Carranza. Él sabe que yo lo quiero mucho y va a pensar que mis palabras están teñidas de afecto y subjetividad, porque es así. Alex Carranza es un gran orador. Claro que no se lo he dicho en público, se lo he dicho en privado. Un gran orador. ¿Por qué es un gran orador? Porque es un gran observador. Desde el momento que tú le das la mano y los saludos, la gente está observando y analizando. Y la observación es un gran canal de aprendizaje. ¿O no? Por supuesto. Desmond Morris en el mono del mundo nos lo enseña. Pasan las generaciones, pasan los tiempos, y este primitivo, a este camino a ser racional, no puede dejar de entender que tenemos ciertas facultades que precisamente nos distinguen. Somos los animales racionales, o como Aristóteles decía en la política, el zoon politikon. No puede, solo, decía Aristóteles, solo los dioses y las bestias viven eso. Si eres ser humano, el ser humano vive en comunidad, a la base de la comunidad. Y entonces cada uno tiene sus propios apetitos, sus propios intereses, sus propios deseos, pero hay que saber vivir juntos en armonía. El derecho es la disciplina para poder, siendo distintos, no matarnos y vivir entre personas distintas con tolerancia, con respeto, alcanzando el bien común. Así es, doctor. Ahora que hemos tocado en un momento el tema de la colaboración eficaz, se está presentando un proyecto para modificarla. ¿Qué tan de acuerdo está usted? ¿Qué le parece? Es la única cosa buena que hizo el Congreso y todo esto. La única cosa buena. Todo lo demás ha sido pirotecnia. Ninguna producción legislativa así. La única cosa buena que ha hecho el Congreso hasta ahora es reformar el proceso de colaboración eficaz. Para que se entienda bien, ¿qué cosa es la colaboración eficaz? En un proceso penal, la Fiscalía persigue el delito, busca la verdad, recoge testimonios, practica pericias, inspecciones, reconstrucciones, conjunto de diligencias. 100 diligencias se pueden hacer solo en un caso, caso simple. Si es un caso de organización criminal, se duplica, 200, 300 diligencias. ¿Está bien? Pero hay situaciones, hay eventos, hay delitos que no se conocerían si no es por la información de gente privilegiada. ¿Quién es la gente privilegiada? Los que delinquen. Los propios delincuentes, frente a la amenaza de la cárcel o estando ya en el Ergástola, en la prisión, dicen, no, yo no tengo otro camino, soy delincuente, sé que hay pruebas en mi contra, le voy a dar información a la fiscalía. El problema de eso es la perversión de la colaboración. ¿Por qué? Porque ha habido muchos casos de colaboración eficaz en donde los delatores dicen, ha sido por si acaso Fernando, el que ha cometido el delito conmigo. ¿Que ha sido Fernando? Sí, todos van a ser Fernando, lo apresan a Fernando. Me abren las rejas, pasan 4 años y después, oye, lo que dijiste no es cierto, no fue Fernando. Y Fernando estuvo 4 años preso. ¿Qué hacemos? No le devuelve ese tiempo. No le devuelve nadie. Nuestra constitución es del 93, antes de ello estaba la del 79, antes la de 1933.
Desde la Constitución de 1933 en el Perú se reconoce el derecho a la indemnización por error judicial. Hasta hoy, 2023, no hay ningún caso que le haya dado, no un solo, sino un céntimo a alguien porque hubo una condena a un falso culpable, porque se traficaron pruebas, porque el juez prevaricó, porque se violó la ley. No, ni un caso. Entonces, yo creo que hay dos escenarios. O en el Perú nunca se han cometido arbitrariedades y errores judiciales, o en el Perú se cometen a diario, pero no se pagan. Y entonces, claro, ¿qué pasa con la reforma a la colaboración eficaz? El primer gran cambio se dice, el proceso de colaboración eficaz tiene que tener un plazo. No puedes pasarte pues 4 años aspirando a una colaboración, al 4.º año no se confirma lo que dices y no importa. El proyecto del Congreso es 8 meses, te doy 8 meses. Si no pruebas lo que dices en 8 meses, ya no eres colaborador. Crear plazos. Hasta 16 meses. El Ejecutivo ha devuelto, ha observado la autógrafa y ha dicho, no, deben ser 36 meses. Bueno, yo estoy en el Congreso con César Nakazaki 1 semana y media. Vamos a estar hablando sobre esto. Nos ha invitado el congresista Guido Bellido. Entonces vamos a estar en el Congreso explicándoles a los congresistas y a sus equipos parlamentarios de que esa reforma está bien. Hoy la reforma ya no es si el proceso de colaboración eficaz tiene que tener plazo. Queda claro que debe tener. O sea, no puede existir un proceso sin plazo. Eso es salvaje. Eso no es democrático. El proceso tiene que tener plazo. O sea, el Estado tiene que tener un tiempo para definir responsabilidades. No podemos estar en incertidumbre en la indefinición de qué puede pasar. 1. 2. Segundo gran cambio, hay que llamar las cosas por su nombre. Normalmente se decía se decía colaboradores. Yo estaba en cientos de entrevistas, todos los periodistas del Perú, hasta Rincón de Cemento. Y todos me decían, pero el colaborador dice esto, pues, aspirante a colaborador. No, doctora, hay varios abogados que han dicho que eso no existe, que la ley habla de colaborador. La ley puede hablar mil cosas, pero técnicamente no es así. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo postulo a la Universidad Nacional de Ingeniería para estudiar ingeniería, yo soy abogado y no sé nada de eso. Yo pago mi derecho para postular, ¿ya? Yo ingreso. ¿Yo puedo decir que soy un estudiante de la UNI? No. He sido postulante de la UNI. Bueno, entonces es lo mismo. Si yo postulo a ser colaborador eficaz, soy aspirante a colaborador. Solo soy colaborador cuando tengo sentencia. Y para que haya sentencia tiene que haber corroboración. Tiene que haber acuerdo entre el aspirante y el colaborador. Y la fiscal. ¿Quién llamar las cosas por su nombre? Ponen el grito en el cielo, hacen una histeria por un tema que es natural. Y dan por hecho, además, que esta colaboración eficaz es cierto, ¿no? Y te acusan, y te meten preso, y... Hay un ejemplo paradigmático en el Perú, que es el caso de Cuello Blanco del Puerto. Todos hemos escuchado los audios. Un juez hablaba con se estaba traficando las pruebas. Está bien que se persigue el delito. ¿Está bien? Pero lo que está mal es que en el camino de perseguir el delito avasalles todos los derechos y garantías. Que el debido proceso no cuente, no sirve. Eso está mal. Entonces, un señor que se llama Walter Ríos fue presidente de la Corte Penal. Él tenía su mano derecha, que era el señor Gianfranco Paredes. Walter Ríos sigue preso. Va a estar preso unos años más. Gianfranco Paredes, que estaba involucrado en el caso de Índice Convertido, yo tengo información para darle. ¿Sí? Con él estaba Juan, estaba Pepe, estaba Lucho, estaba Augusto, estaba Rolando, y Lucho, Augusto, Rolando, Pepe, Juan, a todos los metieron presos. Casi 4 años hablando de este señor Paredes. No es una realidad, eso ha pasado. Al 4.º año la fiscalía le dice: un momentito, no voy a cerrar la colaboración, tú no eres colaborador. ¿Pero por qué? Porque lo único que estás haciendo, tú no me estás dando información, estás interpretando los audios que nosotros tenemos. Tú no eres colaborador. Paremos ahí. ¿Eso qué significa? Que Augusto, Lucho, Rolando, todos los que fueron presos por la boca de este delator, ¿quién le devuelve los 4 años presos? Es sencillo. O sea, y si fuera tu papá, si fuera tu hermano, y si fueras tú, ¿por qué no piensas en eso? Martin Niemöller es muy famoso, en una frase que se le atribuye a Bertolt Brecht: vienen por los
llevan a mí y no hay nadie que pueda ayudar. Empezar a entender esas cosas. Entonces, cuando yo reclamo eso, cuando digo que el Congreso ha hecho bien, tenemos un Congreso que no tiene ni 10% de aprobación, es un Congreso ilegítimo, pues claro, Congreso que hace una cosa bien, una obra buena de una persona mala, está la falacia de que como lo hace el Congreso está mal. La única cosa buena que han hecho, la única. Hay que defenderla. Yo soy el primero en defenderla en la prensa, y lo voy a seguir defendiendo. No me interesa, porque no es un tema, o sea, no es un tema de quién favorece, es un tema de lo que debe ser. Hay que empezar a entender esa cosa. Gracias. Doctor, me quedan muchas interrogantes, realmente conversar con ustedes es muy interesante y es una cátedra realmente de derecho. Para ir cerrando, hablemos de estos dos libros, el tiempo de repente acá es lamentablemente un poco corto, por favor. Quiero hacer algún ejemplo. Yo, esta labor de investigación, y como profesor se lo debo principalmente a mi mamá, que es profesora, que ha llegado acá, está conmigo, en la cuarta fila, Roxana Ramos. Ella me llevaba como un profesor. O sea, yo estaba estudiando Derecho en San Martín, ponte, no sé, mis clases eran en la tarde y en la mañana se iba a su salón y les enseñaba a sus alumnos, les enseñaba oratoria y liderazgo. Me iba con unos libros, los libros que compraba mi papá, que salía con el comercio, liderazgo del Miguel Ángel Cornejo. Y sí es importante que ustedes entiendan eso, ¿no? Actitud mental positiva, buenas relaciones, hay que creer siempre en nosotros. Entonces hablar los chicos. Y mi mamá me daba esa apertura, me daba esa confianza. Probablemente no hablaba bien, pero creo que algunos se motivó. Y estos libros son fruto de ¿qué? De algunos juicios que yo llevé. Entonces yo estaba en una defensa y había algunas cosas que me salían bien. La fiscalía preguntaba y yo lo objetaba. Hay un procurador muy famoso en el Perú, Vito, su nombre, profesor de una universidad importante. Probablemente la universidad más famosa en Derecho en el Perú, la universidad particular, profesor en un alto cargo. Yo empecé a bloquear con objeción. Entonces la persona no pudo hacer ninguna objeción. Entonces ya, cada vez que yo lo bloqueaba y como los juicios eran mediáticos y públicos, ya me iba a ir, mandaban al punto. Yo le pasaba la punto y le pasaba la máquina cortadora. Porque he sido entrenado para eso. Porque es una técnica que he aprendido y creo que tengo cierta habilidad para hacerlo. Entonces yo dije, pero esto que está acá, yo que he leído varios libros de Derecho Procesal Penal, no lo he visto. Creo que es necesario empezar a escribir sobre esto que he aprendido, sobre los malos ejemplos que he tomado, sobre los errores que he cometido, para quienes estudian o sean abogados después, no cometan esos errores. ¿Sabes en qué me inspiré también? Hay un libro que escribe un juez, que se llama Mi primer juicio oral, ¿dónde me siento y qué diré? Y lo escribe un juez que ya se estaba jubilando como juez en Estados Unidos, y dice, no, pero yo no quiero estar en mi casa aburrido con mi señora ahí viendo películas, no. Yo quiero hacer algo, quiero estar en actividad. Voy a litigar. Voy a defender gratis, por si acaso, acaso anuncio, defensa acaso gratis. No llegaba nadie. Primero que llegó, lo defendió mal, porque no conocía cómo se litiga. Una cosa es ser juez y otra cosa es bajar al terreno de los litigantes. ¿No es cierto? Probablemente Gerardo Peluso sea un gran técnico, pero no sé si haga lo mismo que Luis Suárez, que es el jugador. Una cosa es ser el director técnico, pero es jugar. Beckham es el dueño del Inter de Miami, pero el que juega es Messi. Entonces son dos cosas distintas. Yo aprendí de ese profesor americano. Ese profesor americano, ¿sabes qué hizo? Fue juez. Empezó a aprender litigación así, equivocándose, cayéndose. Y logró ser el mejor litigante de su generación. Mayor. ¿Qué nos enseña? Uno, que nunca es tarde para aprender. Y dos, es muy importante ser autodidacta, lo que te decía al inicio. Y él escribe ese libro. En mi primer juicio oral, ¿dónde me siento? Con Teófilo, novato. ¿Y qué diré? Yo dije, yo tengo que hacer un manual. Un manual es un libro básico. O sea, quienes quieren saber del proceso penal acusatorio tienen que leer este libro. O sea, era mi objetivo. No sé si finalmente lo he cumplido, pero ya más de 3 ediciones y varias ediciones en el extranjero creo que algo dicen sobre el tema. Pero finalmente, bueno, escribí este libro sobre eso. A mí lo que me gusta de este libro es el prólogo que hace el profesor Alberto Bovino. Bovino, para que me entiendan, es el discípulo de Julio Mayer, y Julio Mayer es la estrella del sistema procesal penal. Es el Messi del proceso penal acusatorio. Él y a sus discípulos los han llevado por el
escríbeme la ley, lo sabe. Entonces, uno de sus discípulos es Alberto Bovino. Yo era un jovencito, 2016, 7 años menos, tengo 34, 27. Y había escrito de los 24, 23 el libro. Jovencito, y dice, el joven profesor Luis Espinosa es un libro interesante. Es un libro interesante porque tiene buenos fundamentos teóricos, pero es interesante no solo por eso, sino porque tiene aplicación práctica. Es un libro que te enseña la institución para aplicarla en los juicios reales. Eso dice Alberto Bovino en el libro. Y cuenta una historia bien interesante. Bovino, que ha venido muchas veces al Perú, que es profesor honorario de varias universidades, en fin. También vivo acá Fernando Distacio, que me une con él una gran amistad que trasciende la frontera del derecho, porque él lee literatura como yo, y va mucho a Buenos Aires y a Uruguay. Entonces, ¿por qué hablo de Buenos Aires? Porque me has hablado de los libros de Bovino, este loco que tenía una editorial, después dejó la editorial y dijo, vengan a mi casa porque estoy regalando mis libros. No lo regalaba, lo regalaba. No, ya no. Mi libro que sacamos en mi editorial, Bovino me hace un prólogo bien interesante y nos cuenta una historia. Dice, yo estaba en el Perú, vine a visitar a unos amigos, vine para dar una conferencia. Y unos amigos me dicen, Alberto, ven, vamos al Palacio de Justicia. Y me llevan al Palacio de Justicia. Alberto, ven, vamos a un juicio. Entro al juicio. Alberto, por favor, apaga el celular. Apaga el celular. Y se desarrolla un juicio. Y Alberto cuenta. Dice, es increíble lo que viene en el Perú. Surreal. Había una persona que estaba abajo y había 3 jueces que parecían dioses que estaban arriba. Y una jueza le dijo, ¿y por qué está usted acá? Porque me están acusando de acá, pero yo soy inocente. La fiscalía se equivoca, la policía miente, los otros jueces no me han juzgado bien. Y la jueza le contesta, ¿y quién diablos es usted? ¿Usted tiene dinero? No. ¿Es una persona importante? No. ¿Quién diablos es usted para que la policía, los jueces y los fiscales lo traten mal si es que no es usted culpable? Diga la verdad, usted es un culpable, usted es un delincuente. Alberto Bovino salió horrorizado de esa sala de audiencia. Lo cuenta el entonces. Entonces le dice, esos horrores que estamos padeciendo en América Latina tienen que cambiar. Porque el sistema inquisitivo, ¿sí? El male maleficorum, la persecución hacia las brujas, la mujer era bruja y había que perseguir, había que disciplinarse. Entonces, ese sistema inquisitivo que era secreto, sin juicio oral, sin garantías, el mismo que te acusaba, luego decidía, ese sistema tiene que cambiar. Y estos libros, ambos, son un antídoto al sistema inquisitivo. Es un poco explicar qué es el proceso penal acusatorio, cuáles son las bondades del proceso penal acusatorio y la reflexión final que decía mi maestro y amigo, don Mario Pablo Rodríguez Hurtado. Decía, si el proceso penal no respeta derechos ni respeta garantías, llámale cualquier cosa, pero no es proceso. Doctor, el tiempo queda corto, podríamos pasarnos horas conversando con usted y queremos agradecerle su presencia en la 27 Feria Internacional del Libro. Un fuerte aplauso, por favor, para despedir como merece al doctor Benny Espinosa. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por venir. Éramos poquitos, solo se había llenado la primera fila cuando empezamos. Gracias, Cristian, a todos los que han llegado. Mi maestro, mi mamá, mi novia, mis amigos, mi hija, que yo espero que Valentina, que está acá al frente, espero que sea abogada. Y si no es abogada, lo que sea, que lo haga con pasión como lo hace su papá. Gracias.